tema de hoy es la América precolombina, más bien la Hispanoamérica precolombina. Antes del estudio de lo que es la mitología, debemos observar y traer a nuestra mente algunos aspectos históricos. Especialmente tener en nuestra mente que antes de esa llegada de Colón, estas tierras de lo que es desde el norte de Alaska a lo que hoy conocemos como Argentina, ¿verdad? Estaba poblada de muchas culturas. Esos pueblos precolombinos, que podemos llamarlos precolombinos ahora porque es parte de una circunstancia histórica que identificamos como tal, pero que ellos estaban allí, ellos eran parte de esta América antes de la intromisión europea. Y todos estos pueblos de toda América, piensen en América como una unidad y como todos estos pueblos en un entorno coexistiendo en una misma época. Digo esto porque algunas veces cuando se estudia los incas, por ejemplo, los aztecas o los mayas, o se estudia el Caribe, y se olvidan de los vecinos, y se olvidan de otras culturas menores. Digo menores porque siempre tienden a estudiar estas, obviamente son deslumbrantes, los mayas, los incas, los aztecas, pero hay otros pueblos. Hay otros pueblos y tenga en la mente, por ejemplo, Norteamérica. Esa población de Norteamérica, esa población de todo el territorio que hoy conocemos como Hispanoamérica. Piense también en Brasil, en esa área de la Amazonia. Y todos esos pueblos estaban ahí, todos esos pueblos se desarrollaron en un momento histórico cuando llegan entonces los europeos. Y debemos también pensar que la historia no es nada bonita cuando nosotros tomamos esa parte de la historia y la analizamos. O sea, fue un genocidio, es una historia cruenta, difícil de leer, difícil de estudiar, porque duele esa extinción de pueblos indígenas, duele las masacres, los genocidios que hacen que los pueblos se extingan en unas partes de Hispanoamérica, aunque obviamente hay pueblos que subsisten todo eso. Pero sí, la historia es una historia difícil para los nativos de Norteamérica, para los nativos de Hispanoamérica también. Esa conquista hace que uno reflexione acerca de lo que significa el poder y la búsqueda de poder de las grandes naciones y el daño que hacen. Pero estamos aquí, nosotros somos Hispanoamérica porque somos hijos de esa circunstancia política histórica particular. Lamentablemente hay pueblos que se extinguieron, hay otros que no, hay una herencia y hay pueblos vivos en toda Hispanoamérica. Puedo decir que, por ejemplo, en el Caribe los taínos ya no existen, ¿verdad? Solamente en nuestros genes y de aquellas personas que somos caribeños. Y los pueblos que subsisten todavía hoy en Hispanoamérica tampoco es que la historia le ha favorecido, porque usted sabe que continuaron genocidios en lo que es Centroamérica. Usted sabe que no se le trata bien al nativo. Y es algo absurdo, es algo sin sentido que esa población que estaba aquí antes de que todo el mundo llegara y que todo el mundo viniera en esas horas migratorias, se le trate como si fueran menos. Y eso todavía continúa. Pensemos en el Amazonas, pensemos en esos pueblos nativos que todavía existen allí y cómo
tratan de sacarlos de su ambiente. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo en la Amazonia? Que esta historia que cargamos desde una conquista española todavía se puede poner en paralelo con lo que está pasando. En este contexto, usted puede pensar que esa historia de la conquista, esos pueblos que estaban allí, fueron parte de un desarrollo, fueron parte de ese mestizaje, de esa conformación de lo que somos nosotros como pueblos hispanoamericanos. Nosotros tenemos una herencia que llega al idioma, que llega al aspecto de cómo nosotros somos, la alimentación, la comida, los monumentos, nuestros rasgos. Está viva. Esas culturas precolombinas están vivas en nosotros, además de que ya les dije que hay pueblos todavía que subsisten, pero esta herencia tan rica de estos pueblos, nosotros la debemos ver dentro de lo que es nuestra identidad. El pueblo hispanoamericano es un pueblo que se distingue entonces por ser una mezcla de eso, de ese sustrato nativo, de esa herencia española, del negro que lamentablemente viene como esclavo. Eso somos nosotros. Tenemos que saber de dónde venimos. Tenemos que saber que cuando alguien le hable de la época precolombina y le hable de los pueblos nativos, usted saber lo que son, hablar de ellos con orgullo y saber que somos parte de que todos somos parte de ellos, que nunca lo hemos dejado de ser. Les voy a presentar, tengo que ser breve, el espacio no me da para tanto, pero sí les voy a tocar algunos temas de lo que es la América precolombina para luego entonces empezar a despuntar lo que es la mitología y lo que es la literatura y esa herencia cultural que va mucho más allá de lo que algunas veces nosotros pensamos. Comenzamos con la presentación La Hispanoamérica precolombina. Esta es una mirada a la historia y a las huellas de los pueblos precolombinos, lo que subsisten y aquellos que nos han heredado un espectro maravilloso de cosas que forman parte de nuestra cultura y por consiguiente de nuestra identidad. Comienzo con repasar qué es Hispanoamérica. Hispanoamérica son aquellas 19 naciones en América cuyo idioma oficial es el español. Y si observamos, esta es la conformación. Comenzamos con México, lo que es América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En América del Sur, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Y en el Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Así que son esas 19 naciones que caen dentro de los 21 países cuyo idioma oficial es el español, obviamente España, Guinea Ecuatorial. Así que cuando hablo de Hispanoamérica estoy hablando de aquellas naciones que heredan ese español. Son esos países del Nuevo Mundo que fueron colonizados por España y que tienen como idioma oficial el español por esa circunstancia particular. Somos naciones hermanas que tenemos una misma raíz, la conquista y la colonización. Fuera de la parte oscura de la historia de la época de la colonización por parte de España, debemos pensar que nosotros somos hijos de esa circunstancia histórica particular. En el 1492 Colón llega a estas tierras y eso hace que reclame el territorio a nombre de España, se empieza un proceso de colonización luego y hace que el castellano se expanda ya de lo que es la península
se trae a América y entonces en esos procesos, obviamente los procesos de colonización, siempre les digo, es bien importante que entiendan que las naciones al conquistar, a colonizar, hacen que los nuevos territorios utilicen el idioma del gobierno, idioma, la religión y el sistema de gobierno. Así que el castellano entonces llega a estas tierras, tiene una enorme expansión, tan enorme que en nuestros días el español es el segundo idioma más hablado del mundo. Y es por esta circunstancia particular. Cuando el español llega a América, tenemos que verlo en el contexto de que Norteamérica no era Norteamérica y que España tenía una gran extensión que abarcaba lo que conocemos hoy como Norteamérica. Si usted observa el mapa que tiene frente, ahí estaban, ahí están los virreinatos y usted observa que Nueva España cubre una gran extensión territorial de lo que hoy conocemos como Norteamérica. España entonces, lo que es el siglo XVI, siglo XVII, tiene ese poder político, ese poder territorial de toda esta parte de América. En ese contexto es bien importante que usted reconozca de lo que yo siempre les hablo, de que tienen que ver la América como una unidad y que España tuvo una presencia prominente en todo el territorio. Si usted observa el mapa, gran territorio de lo que es Norteamérica. En el término de otros procesos políticos, de lo que es entonces la conformación de Estados Unidos, o de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, debemos pensar que ese límite, esa frontera entre México que nosotros conocemos hoy día, se estableció porque hubo una serie de circunstancias que hicieron que España perdiera el territorio de Norteamérica, de pues, lo que es Estados Unidos. Así que con unos tratados, con unas batallas, con una serie de circunstancias particulares, se fue entonces delimitando ese territorio hasta llegar a lo que conocemos, la frontera esa que conocemos. Por eso que es bien común que usted vaya por ese sur de Estados Unidos y haya muchos sitios con nombres en español, porque ya les dije, eso era parte de España. Y comienzan entonces una serie de guerras de independencia y una serie de búsqueda de identidad nacional en los pueblos de Hispanoamérica y la presencia y el poder de España llega a 1898 cuando Estados Unidos invade a Puerto Rico. Esa relación de Estados Unidos con Puerto Rico comienza en el 1898. Los otros pueblos de Hispanoamérica pasan por una serie de batallas de independencia, se conforman las fronteras, se conforman las naciones. Puerto Rico, aunque es un país hispanoamericano, por ejemplo, yo que soy puertorriqueña, yo soy hispanoamericana, aunque pertenecemos a esta idiosincrasia de lo que es ser hispanoamericano, pues hay una relación entonces con Estados Unidos política y lo único distinto de todos los otros países de Hispanoamérica es esa relación que comienza en el 1898. Pero que quede claro que aunque es una circunstancia política particular, eso no nos hace que no seamos hispanoamericanos. Nosotros somos parte
de las 19 naciones cuyo idioma oficial es el español, nosotros somos hispanoamericanos. Lo que sucede es que nosotros no tuvimos una guerra de independencia. Los otros pueblos sí la tuvieron. Se independizan de España, se crean entonces las naciones que hoy conocemos como Hispanoamérica. Ahora, si volvemos antes de que Colón llegara y vamos a observar la América que estaba antes de que los europeos vinieran, de que se pasara todo ese proceso de independencia, de que se delimitaran las fronteras, de que se formara Estados Unidos. Fuera de todo eso existía lo que es una América precolombina. Antes de la llegada o de que América tuviese ese nombre, aquí existían múltiples culturas. Piensa en la diversidad, en la gran cantidad de pueblos nativos que estaban en estas tierras antes de la intromisión europea. Pues así de diversos eran los idiomas. Piense cultura y piense también en idioma. Vamos a tener una imagen de todo ese pueblo nativo con sus propios idiomas. Toda América estaba poblada por culturas nativas. Y aquí, si usted observa la presentación, va a ver en Estados Unidos un mapa con los pueblos nativos de Norteamérica. Nosotros tenemos en nuestra memoria y podemos reconocer inmediatamente cuando vemos imágenes, son las ruinas de esos pueblos y son muchas veces son lugares turísticos, pero eso que nosotros reconocemos es parte de una red de monumentos y de ruinas que están en toda América. Ruinas, pirámides, vestigios de grandes civilizaciones que usted puede encontrar desde México en toda Hispanoamérica. Si va al Caribe también lo va a encontrar. Vamos a recordar varios puntos. Primero, que todavía existen pueblos en todo el continente que hablan lenguas amerindias. Las lenguas amerindias son esas lenguas nativas. Muchos llegaron a la extinción, muchos de esos pueblos llegaron a la extinción, por ejemplo, los taínos en el Caribe. Sin embargo, parte de nuestras costumbres están ligadas a nuestros antepasados. Nuestro vocabulario está lleno de palabras de origen indígena y a eso lo llamamos indigenismo. Cuando yo hablo de lenguas amerindias, estoy hablando de esas lenguas nativas que estaban en el suelo de lo que hoy conocemos como América y como Hispanoamérica antes de la llegada de Colón. Y cuando hablo de indigenismo es que esas lenguas amerindias aportaron palabras al español. Si podemos dar un repaso general y observar varias palabras de esas que están allí que le acabo de presentar, por ejemplo, estas son de origen taíno, esas son de origen caribeño. Palabras como ají, barbacoa, batata, manatí, huracán, hamaca, canoa, cacique, maní, son palabras de ese Caribe que aporta entonces a lo que es el español, palabras de origen náhuatl, aguacate, cacahuate, cacao, chicle, hule, nopal, tomate, palabras de origen quechua, caucho, carpa, cóndor, palabras que nos llegan desde muchos sitios de Mesoamérica y del Caribe y palabras de Sudamérica que son de uso común entre nosotros y que algunas veces nosotros no nos damos cuenta de eso. De toda esa gente que estaba allí se pueden determinar más de 1000 lenguas nativas. Toda esa gente que vivía allí tenía su idioma y su manera de comunicarse. Aunque el español es la lengua oficial de Hispanoamérica, coexiste con cientos de lenguas amerindias que son habladas por millones de personas. ¿Por qué? Porque aunque algunas se hayan extinguido, hay otras que todavía existen
y se utilizan en conjunto con el español. La más usada, quechua, guaraní, aymara, náhuatl y las lenguas mayas. Todos esos colores son lenguas, todos esos colores son lenguas nativas. Así que esas lenguas nativas subsisten y se usan por esos pueblos en conjunto con los del español. Tampoco podemos perder de vista que existe una herencia de la época de la conquista y colonización que aporta al español esa cantidad de vocabulario que hace que el español tenga eso como parte esencial de la lengua, pero que también esas lenguas se utilizan y hay pueblos que las utilizan en conjunto con el español. Este es otro ejemplo, esto ya hay en la parte de lo que es Mesoamérica. Si hablamos de identidad, pensamos en quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. La identidad nos define tanto como individuo cuanto como grupo al que pertenecemos. El lenguaje es factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Además, es un vínculo de símbolos que aglutina a la comunidad que comparte el mismo código. Recuerda, además del idioma, que es un elemento esencial en el aspecto de identidad, debemos observar otras partes del todo que nos hacen ser lo que somos, un pueblo hispanoamericano que lleva en las venas y en el espíritu los pueblos nativos.